de esta plataforma. Y para los que no me conocen, mi nombre es Walter Gómez, de aquí de Connecticut, de aquí de Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Ya hace mucho tiempo que estoy por aquí. Y para mí es un gusto poder compartir la palabra esta noche. Gracias a mi hermano Patricio por la invitación. Somos una sola iglesia, o sea, somos los mismos, diferentes lugares, pero siempre mirando al Señor. Y todo este tiempo que ha pasado, pues, gracias al Señor, pues nos ha unido a través de esta pandemia y todo, pues Él nos ha unido a ir más allá de fronteras, porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible y Él tiene el control de todo de lo que está pasando, de lo que viene, porque Él conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y cuando nuestra vida está en las manos del Señor, cuando andamos bien con el Señor, no de cualquier manera, sino que cuando andamos directamente con el Señor en obediencia, en santidad, dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan para bien. Así que nada ocurre por casualidad. No es producto de un fallo de Dios. Sabemos que Dios es un Dios perfecto, el Dios nuestro. No hay injusticia de Él. No es que se quede corto, no se pasa, sino que Él tiene un propósito. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para sus hijos. Y así que a veces para llevar ese plan, para llevar ese propósito, a veces tienen que hacer una serie de ajustes en nuestras vidas. Es como que nosotros levantemos por la mañana, tenemos nuestra casa, pero esa casa no se va a limpiar sola. Y tenemos nuestras cosas que hay que acomodarlas, hay que sacar la basura, hay que hacer ciertas cosas en nuestros hogares. Podemos tener el mejor auto, el mejor carro del mundo, pero de vez en cuando, a veces tenemos que cambiarle los filtros, cambiarle el aceite, se arruina cualquier pieza, pues hay que cambiarla, darle mantenimiento para que funcione perfectamente. Este, tenemos la salvación, hemos nacido de nuevo, somos salvos por gracia, pero eso no significa que en determinado momento pues el Señor venga a socar algunas tuerquitas, a podar algunas ramas para así irlos perfeccionando, irlos edificando, porque el crecimiento del cristiano pues es constante, nos va edificando hasta la venida de Él. Así que Él lo hace de una manera de pruebas, de un sistema que todos nosotros ya conocemos. Las pruebas las manda el Señor. No confundamos las pruebas con las tentaciones, porque las tentaciones son del diablo, las tentaciones todas son negativas. Las pruebas las manda el Señor, las tentaciones las manda el enemigo. El objetivo de él es hacernos tropezar, enfermarnos, debilitarnos y que nosotros caigamos, que tiremos la toalla y que volvamos atrás. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de tentaciones, a través de ofertas. Él tira al anzuelo a ver quién cae. Lo hace a través de esas ofertas, a través de ataques. El apóstol Pablo emplea una palabra dardo. Dice que son dardos de fuego. Él se apoya en los flecheros del tiempo de antes, cuando tomaban aquellas flechas y le echaban algo en la punta, le encendían fuego y lo lanzaban. Y eso era un dardo de fuego, como lo explica el apóstol Pablo, pero todos esos dardos de fuego, todos esos ataques del enemigo pueden ser neutralizados con el escudo, con nuestro escudo de la fe, teniendo la vestidura de Cristo, teniendo la coraza. Así que todos esos ataques en Cristo Jesús nosotros lo podemos neutralizar. Así que hermanos, quiero que vayamos al libro de Génesis y nos daremos cuenta cuando Abraham, vamos a hablar un poquito de Abraham, cuando Abraham fue tentado. Así que vayamos al libro de Génesis en el capítulo 22. Génesis 22, el verso 1. Recordemos que la primera tentación llegó en el jardín del Edén. Fue la primera tentación que Satanás vino y tentó a Eva. Y de ahí pasaron un sinnúmero, miles o millones de tentaciones del enemigo.
Génesis capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Vuelvo a repetirlo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿De qué cosas nos está hablando aquí la palabra del Señor? ¿Qué cosas estaba haciendo Abraham antes que le viniera la prueba? Porque la prueba a nosotros puede venir en cualquier momento. El Señor no tiene que pedirle permiso a nadie para venir a probar a sus hijos. El capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac. El Señor le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y era el hijo de la promesa, que era Isaac. Humanamente hablando era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y nace el hijo de la promesa, nace Isaac. Después del nacimiento de Isaac, empiezan los problemas en el hogar. Problemas con el otro hijo que había tenido antes, porque antes de que naciera el hijo de la promesa, había nacido el hijo de la carne, que era Ismael. Como sabemos que cuando Abraham sale de Egipto, se viene un trozo de Egipto con él. El faraón viene y le dio a esta sierva, a Agar. Tienen un hijo, como era la costumbre en aquellos tiempos, que si la esposa no podía tener hijos, pues usaban la sierva. Pues tiene un hijo y ese niño nace y le ponen Ismael. Después empiezan los problemas en el hogar y Abraham tiene que tomar una decisión dura. Estaba contento porque le había nacido un hijo, pero tiene que tomar una decisión dura y es expulsar a su otro hijo hacia el desierto. Sabemos que el Señor también le había dicho antes a Agar que de ese hijo que ella iba a tener, iba a sacar también una descendencia. Nos manda al desierto. Agar pierde, no se olvida de las palabras que el Señor le había dado y ella se da vuelta pensando que el hijo iba a morir para no verlo morir. Cuando el hijo estaba ahí sentado para no verlo morir, pues ella se da vuelta y es cuando un ángel viene y pues le muestra el agua. Y así pasó. Y ese niño creció y ese niño tuvo una descendencia grande. Y hasta el día de hoy, los árabes vienen de ese niño, de Ismael. Después de estas cosas que hizo con Isaac, el nacimiento de Isaac, en la expulsión de Ismael, Abraham tiene que hacer un pacto con Abimelech. Abimelech no es un nombre propio. Abimelech es un título de los filisteos en aquel tiempo. Abimelech es Abi, mi padre, en hebreo, Melech, rey. Mi padre es rey. Es el título que usaban los filisteos en aquel tiempo. Es como como el faraón, que él no se llamaba faraón, como los reyes de Egipto. Faraón, los reyes de los filisteos o los gobernantes, pues eran los Abimelech. Por eso encontramos muchos o varios Abimelech en la Biblia. Dice que ellos miran algo diferente en Abraham y deciden, y hay un problema acá por un pozo. Vamos a leer un poquito en el capítulo 21, versículo 25 de Génesis, 21-25 hasta el 31. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió a Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech, a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Seba o Beer-Sheba, porque allí juraron ambos. Beer-Sheba significa el lugar de los 7 pozos. Beer en hebreo es pozo y Sheba es
7. Vemos, hermanos, que Abraham no estaba haciendo nada malo. Capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas, luego Dios viene a probar a Abraham. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la prueba nos puede caer en cualquier momento? Incluso cuando nosotros andamos bien en las cosas del Señor, no es porque tal vez digamos, no, es que fallé en algo, no estaba leyendo suficiente la Biblia, no estaba orando tanto, me vino, boom, cayó la prueba. No siempre es así. Las pruebas no son un castigo de Dios. Las pruebas son para nuestro beneficio espiritual, son para acercarnos más a Dios, son para nuestro crecimiento, para ir elevando nuestro crecimiento, conociéndole más al Señor, irnos empapando más de Él. No hay que darle lugar a la queja, que por qué me vino esto ahora que estoy bien en las cosas del Señor, ahora que he decidido ir en serio, ahora que quiero dedicarle todo mi tiempo al Señor, viene y me viene esta prueba. No, sino que más bien en vez de quejarnos, más bien preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta prueba? Señor, como dijo aquel varón de Dios, ¿qué quieres que yo haga? Vemos que Abraham fue probado de una manera tremenda con Isaac, su hijo. Pero antes de esa prueba con Isaac había sido probado con el otro hijo, Ismael. Vemos que él no duda en ir, pegarse 3 días con Isaac para sacrificarlo. Y cuando toma los siervos y les dice, espérenme aquí, mientras vamos y adoramos, y volveremos. Abraham tenía la fe que si lo mataba, si lo sacrificaba, porque él lo iba a hacer, tenía la fe en Dios que se lo podía resucitar de los muertos en ese momento. Y en ese momento nadie había resucitado. El Señor lo podía resucitar según la fe que tenía Abraham. Así que la primera prueba lo capacitó para la segunda prueba. Y es que las pruebas a nosotros también nos capacitan para madurar, para crecer. Nos capacitan para ayudar a otros que en determinado tiempo también pueden pasar la misma prueba que nosotros estamos pasando, incluso otra, pero nos capacita para que nosotros ayudemos a otros hermanos que están pasando la prueba o que la pueden pasar después. Vemos que el Señor probó solamente de esta manera a Abraham, al padre de la fe, al amigo de Dios. Lo probó solamente a él en sacrificar a un hijo. Sabemos que muchos hermanos han perdido hijos. Y mi papá perdió un hijo que murió de un paro a los 21 años. Yo me acuerdo muy bien de ese momento y él se arrepintió un día antes de morir. La muerte puede llegar en cualquier momento. Él se arrepintió un día antes de morir. Arregló su vida con el Señor. Al siguiente día le dio un paro y murió. Mi papá tuvo que pasar esa prueba difícil, tremenda, pero fue una muerte de un paro. Pero Abraham, él lo iba a matar. Él lo iba a matar con sus propias manos. Y vemos que no le mandó el Señor una prueba de igual manera a otra persona, a otro siervo. Supongamos que esa prueba se la hubiera mandado a David. No sé si David hubiera pasado esa prueba, porque una de las debilidades de David era la familia. Sabemos que David crió hijos rebeldes, incluso uno o varios de ellos, incluso los quisieron matar. Como vemos que Absalón, que le dio como una especie de golpe de estado, que David tuvo que salir descalzo, corriendo. ¿Y qué pasó cuando lo matan? Cuando viene Joab y le traspasa, que dice la Biblia que le lanzó 3 dardos, 3 flechas y lo traspasó. Le dice que le traspasó el corazón. Y cuando llega la noticia al rey David, ¿qué pasó con David? David sale gritando desconsolado, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. El amor que le tenía al hijo, el hijo lo quería matar, pero él no le quería hacer daño al hijo. Entonces vemos que las pruebas que el Señor manda
son diferentes, son personales. Estaba pensando también un ataque que le vino a un tremendo rey. Sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado, incluso hemos leído la historia de este rey, buenísimo, y era el rey Ezequías. Quiero que me acompañen en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Ezequías era un rey bueno. Sabemos que cuando Ezequías llega, el reino ya estaba dividido. Las tribus del sur con las tribus del norte, que lo había dividido el nieto de David. El nieto de David, Roboam, era que había dividido el reino por hacerle caso a los jóvenes y subir los impuestos, y creo que ya conocemos la historia. Él llega y abre el templo. Estaba todo arruinado, estaba todo sucio. Une los sacerdotes, une los levitas, limpian la casa de Dios, limpian el templo, vuelven los sacrificios. En el capítulo 29 dice que vuelven los sacrificios de vuelta. En el capítulo 30 dice que él hace un llamado general, no solo para Jerusalén, sino que para las otras tribus que se habían apartado, que estaban adorando ídolos. Él hace un llamado a todas las tribus para que vinieran y volvieran a juntarse y volvieran a alabar al Señor y volviera la alabanza y volviera la Pascua que hacía mucho tiempo que no se celebraban. Los invita a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba el templo y ahí donde se hacían los sacrificios. Vemos que él quita los ídolos de los lugares altos. Él incluso quiebra la serpiente que había construido Aarón. Él la hace pedazos, dicen, porque la gente estaba adorando a esa serpiente. Estaban con eso, ya lo tenían como un ídolo. Entonces él la hace pedazos. Vuelve la Pascua. La Pascua la celebran 7 días, pero no, vamos a avanzar, vamos a aumentar la bendición, vamos a celebrar otros 7 días más. Y celebraron el doble la Pascua en ese año. Versículo 31, él lo reorganiza todo, él pone todo en orden. En el 31, versículo 20, dice, de esta manera, estoy en Segunda de Crónicas 31, 20, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. No estaba haciendo nada malo. No había nada malo. Capítulo 32. Dice, después de estas cosas. ¿Se dan cuenta que comienza igual que el libro de Génesis 22? Que en Génesis 22:1, después de estas cosas vino Dios probó a Abraham. Después de estas cosas y de esta fidelidad, porque hay cosas que se pueden hacer de mala manera, pero él era fiel con el Creador, con nuestro Dios. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejos con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Esto era lo que hacían cuando iban a invadir una ciudad. Lo primero que hacían era cortar el agua, porque claro, era más fácil que una ciudad se entregara sin agua, porque ¿quién puede vivir sin agua? Dice, pero Ezequías avanza. Ezequías, antes que esto acontezca, él se prepara. Dice, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los reunió en la plaza de las puertas de la ciudad.
y habló al corazón de ellos diciendo, verso 7, capítulo 32, verso 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y ahí sigue el capítulo. Parece que había visto las cartas de Pablo que escribió mucho más adelante. En esto dice forzados y animados. Y cuando dice que con él está el brazo de carne, más con nosotros está Dios para pelear nuestras batallas. ¿Cuándo le vino la prueba? ¿Cuándo le vino este ataque a Ezequías? En el mejor momento, cuando él se estaba esforzando, cuando él estaba uniendo toda esta gente, los levitas, los sacrificios, los trompeteros, había limpiado la casa, vuelve la alabanza, vuelven a celebrar la Pascua. Todo estaba corriendo de maravilla. Viene el ataque del enemigo. ¿Cuál fue la actitud de Ezequías? Pues él dice que se esforzó. Él construyó muros, él hizo escudos, espadas. Él se preparó para el ataque de este enemigo. ¿Por qué? Porque la actitud, hermanos, es lo que marca la diferencia. La actitud es lo que marca la diferencia. Cuando llega la prueba, cuando llega los ataques. El objetivo de Sennacherib era destruir todo, destruir la ciudad, llevarse cautivos de vuelta a Siria. Eso era el objetivo de Sennacherib. Pero Ezequías reaccionó de esta forma. El número que venía de soldados que venían con Sennacherib era tremendo. Humanamente hablando, los iban a destruir. Eran en segunda, creo, si no me equivoco, de Reyes, que encontramos que eran 185,000 soldados. No eran cualquier soldado, 185,000 soldados fuertes que venían con este guerrero. El versículo 17, vamos a leer, versículo 17, el mismo capítulo 32. Dice, además de esto escribió cartas en que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Era una guerra tremenda, una guerra espiritual. Estas palabras me hacen recordar a Goliat, que amedrentaba también al pueblo de Dios. Ezequías hace lo mismo y está como retando a Dios. Está hablando como de los dioses, un lenguaje de idólatra, los dioses. Pero ¿cuáles dioses? ¿A quién él había derrotado? Claro, a muchas ciudades, pero los dioses eran de madera, eran estatuas. Y según él, el Dios que tenía Ezequías, también era el mismo, pero se equivocó. Dice el versículo 18, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad, hablando también su idioma en hebreo. Incluso el enemigo, hermanos, va a utilizar también la palabra. Estaba manipulando o sacando un texto fuera del contexto cuando le dice al Señor, lánzate del pináculo del templo, que tus ángeles te sostendrán en tus brazos. Sacando un texto fuera del contexto. Incluso en los tiempos que estamos viviendo ahora, hay muchos que usan la palabra, pero para sacar dinero o para hacer ciertas cosas. O se esconden a través de la palabra. Y el diablo, hermanos, el diablo sabe, cree en el Señor porque habló personalmente con él. Y por eso él trata de tergiversar las escrituras, trata de manipular las escrituras. Por eso cada vez que escuchamos la palabra, siempre filtrémosla con la Biblia, porque la Biblia es el filtro
La Biblia es el mapa. Si nosotros lo perdemos en algo, vayamos a la Biblia y lo encontraremos. Porque en la Biblia está todo, es nuestro mapa. Es la palabra de Dios. Y el versículo 19 dice, y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Verso 20, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Aquí encontramos al profeta Isaías. También dice, cuando nosotros estamos pasando una dificultad, cuando estamos pasando una prueba, lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que uno no ha visto. Clamaron, dice a Jehová. Verso 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ahí terminó la vida de este hombre. Ahí terminó. Hizo el Señor que se regresara. Dice que en una noche un ángel, el ángel del Señor, y cuando escuchamos el ángel del Señor, creo que todo se nos viene a la mente qué ángel fue. El ángel del Señor vino, o el ángel de Jehová vino y los destruyó a todos. Cuando ellos se levantan, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Mañana tenemos que pelear con toda esta gente, vamos, ayúdanos. Cuando salen del campamento, ya el Señor les había dado la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va adelante de nosotros. El Señor siempre va delante de nosotros. Verso 22 dice, así salvó Jehová a Ezequías de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová, ricos y presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Pero ¿qué lo que ellos hicieron para lograr la victoria? Se esforzaron y clamaron al Dios viviente y él respondió y les dio una tremenda victoria. Como decía, la confianza, la actitud de confianza que Ezequías tuvo en el Dios, les dio la victoria. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, una actitud de confianza, una actitud de valentía. Pero la actitud tenemos que tenerla siempre. Porque miren este hombre tan engrandecido, tan prosperado. El Señor acababa de darle una tremenda victoria. Verso 24 dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. En Reyes 18, segunda Reyes 18 encontramos, 18, 19, por ahí encontramos la señal que le dio. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vemos que se enaltece, viene la ira de Dios. Se humilla, viene la bendición. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la victoria de ayer, gloria a Dios por la victoria de ayer, por la victoria que había tenido Ezequías, pero Ezequías se olvidó que tenía que también pelear por la victoria de hoy. Y la victoria de hoy no me garantiza que mañana estaré en victoria, sino que día tras día, peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo a la carta a Timoteo. Pelear cada día. Gloria a Dios por la victoria de ayer, pero no debo de bajar la guardia, sino que tengo que vencer hoy y tengo que vencer mañana. Y esto sigue hasta que partamos con el Señor o cuando venga el Señor a recogernos. Las pruebas trae un propósito y el propósito de las pruebas es crecer en el Señor. Las pruebas
nos vienen también a corregir tal vez una actitud que está mala delante de los ojos del Señor. Nos podemos equivocar, nos podemos enfriar, podemos tener una actitud y el Señor viene a corregirnos. Viene a corregirnos. Las pruebas nos muestran algo. Podemos nosotros aprender algo que a través de una predicación no podemos entender, pero pasando una prueba vamos a entenderla mejor y nunca la olvidaremos. Las pruebas vienen para elevar y fortalecer nuestra fe, porque hay niveles de fe. El Señor a ciertas personas les dijo, grande es tu fe, hombres de poca fe. Vemos que hay niveles de fe y a través de las pruebas, hermanos, el Señor nos fortalece en la fe, porque las puertas se cierran, no tengo trabajo, no tengo esto, ¿qué hago? Me acerco al Señor, me aferro al Señor y viene la bendición. Vemos que Sennacherib murió, hasta llegó la historia de este hombre. ¿Por qué? Porque Ezequías superó el ataque con la fe. Porque la fe, hermanos, es para ahora. La fe no es para la eternidad. 1 Corintios 13:13 dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que la fe el Señor nos ha dado para que la usemos en este momento, en este tiempo que estamos pasando, o cuando venga la prueba, porque todo cristiano de una u otra forma es probado, pero las pruebas no son un castigo, sino que las pruebas son para nuestro beneficio. Quiero que me acompañen ya en Primera de Pedro. Vamos a ver la Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas, las pruebas, diferentes tipos de pruebas. El Señor puede probarlos, puede venir a probarlos la fe, puede venir a probarlos en la economía, puede probarlos de otra forma usando algún amigo o no sé, diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se prueba con fuego también, pero la fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces a veces tenemos que pasar dificultades, pero hay cosas que el Señor las permite, pero Él siempre, como digo, siempre va adelante de nosotros. Dice que la prueba, ¿cuánto durará? Aquí encontramos en la palabra por un poco de tiempo, y si es necesario. La prueba nos pule nuestra fe. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que aquellos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que les puso Nabucodonosor, Ananías, Misael y Azarías, fueron probados literalmente por el fuego, cuando fueron tirados a aquel horno de fuego. Y cuando salieron, o sea, cuando se acerca, dice que vieron 4, pero habían tirado 3. ¿Quién era el otro? Pues era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ya ahí esperándolo. Él no llegó después. El Señor siempre va delante de nosotros. El Señor va dirigiéndonos. Y si hay un obstáculo, pues el Señor sabe cómo nos va a quitar de ese problema. Dice que estos 3 varones salieron y sus ropas no echaban ni olor a humo. ¿Por qué? Porque el Señor les libró y pasaron literalmente por esa prueba de fuego. Ahora, ¿con qué actitud? Pues yo tengo que enfrentar la prueba. ¿Con qué actitud enfrento yo la prueba? Vamos a leer el último pasaje ya para terminar. Santiago capítulo 1. Carta de Santiago capítulo 1. En el versículo 2.
Dice, hermanos míos, aquí le está hablando a sus hermanos, hermanos míos, y nos está hablando a nosotros también. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les está diciendo que no tengan gozo, que tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se repite la misma palabra, diversas, porque son diferentes. Es como las huellas digitales, que son diferentes, como hermanos en la carne, que somos diferentes, como las cebras, que dicen que cuando se toman la foto, pues las rayas son diferentes. Las pruebas son diferentes. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo se está produciendo, algo está aconteciendo cuando estamos siendo probados. El Señor nos viene a mostrarnos algo que nosotros no podemos ver, sino que Él nos está ayudando en algo. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. No hay que detenerla, sino que hay que terminarla. Hay que llegar hasta el final. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Sería para que seamos completos en el Señor, sin que os falte cosa alguna. El Señor es el que elige las pruebas. Actitud de gozo, actitud de valentía, actitud de confianza, que el Señor nos va a librar siempre que estamos, no solo siempre que estamos en las dificultades, sino que en cualquier momento Él nos va dirigiendo. ¿Quién elige las pruebas? Las elige el Señor. Pero las pruebas son personales. Las pruebas son personales conforme a nuestra madurez. Las pruebas son diseñadas para cada uno de nosotros por la mano del Señor. Ningún ángel va a venir a probarnos. El diablo no los puede venir a probar, sino que son diseñadas por el Señor. Pero si algún hermano está pasando por una prueba, esperar en Él y Él hará. Porque aunque andemos, como dijo el salmista, por valles de sombra y de muerte, no temamos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche y quiero que oremos, hermano. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das abrir las Escrituras donde podemos encontrar estos consejos, podemos encontrar estas historias, podemos encontrar tu verdad, podemos encontrar, Señor, que tú nos fortaleces en todo momento. Cada letra que fue escrita en tu palabra, Señor, tú la inspiraste por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque hemos podido ver estos pasajes de este gran hombre tuyo, Abraham, también, Señor, de Abimelech, que el pacto que hizo también con Abraham, también pudimos ver a Isaac, Ismael, también pudimos ver, Señor, también a este tremendo rey, como lo fue Ezequías, y así como a estos 3 hombres en Babilonia, y todo lo que tú nos dejaste escrito, Señor. Sabemos que las pruebas, Señor, tú siempre nos darás la salida, tú siempre nos vas a ayudar, y a través de la prueba, Señor, podremos nosotros también enseñar a otros que están pasando dificultades. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú nos diriges, porque tú moras en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te doy gracias. Amén.